Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Aguilar de la editorial Zombie Paella y estamos aquí en esta sesión de primaverales que os vamos a ofrecer pues, una partida de nuestro juego Alakazam, que es uno de los 3 juegos que tenemos en Zombie Paella. Y nada, estamos hoy aquí con Xavi, que ha jugado varias veces a Alakazam. Y en la cámara está nuestro compañero Ren, Hola. que también trabaja para Zombie Paella. Y nada, ya sabemos que no es lo mismo una sesión física, que es lo que nos gustaría hacer, pero bueno, al menos virtualmente vamos a intentar transmitiros lo que es el juego de Alakazam con una partida, que sepáis que tenéis tutoriales que ya están colgados en internet, por tanto, esto no será un tutorial, pero si lo necesitáis, también los tenéis disponibles en nuestro canal de YouTube. Y nada, vamos a estar en directo para contestar los comentarios también. Entonces, si queréis hacer comentarios mientras estamos jugando, os los vamos a responder también. Nada más. ¿Empezamos? Si os parece bien. Venga. No vamos a explicarlo porque como no es un tutorial, pero bueno, sí que igual nos vamos resolviendo un poco las dudas entre nosotros y estas cosas, ¿vale? Entonces, lo primero, hay 4 enemigos finales, porque sabéis que este es un juego en el que las tradiciones de la península ibérica, básicamente los catalanes, los gallegos, los valencianos, los andaluces y los vascos, se enfrentan a la invasión cultural de Estados Unidos. Por tanto, aquí hay 4 enemigos que son el Black Friday, Halloween, ¿qué más tenemos? El Fast Food y Santa Claus, que tienen unos puntos de victoria, digamos, y que tenemos que superar estos puntos para ganar con la acumulación de personajes de la misma cultura. Entonces, esto se pone aquí aleatorio, ¿vale? No vamos a saber dónde está cada enemigo final, solo sabemos que tienen 7, 8, 9 y 13 puntos, por tanto, para ganar la partida hay que vencer a uno de estos enemigos finales. Tenemos estos personajes iniciales y ahora os voy a repartir 3 cartitas a cada uno. Y 3 más. Y vale, recordad que solo podemos tener en la mano cartas de mano. Lo que sean que no sean cartas de mano los dejamos aquí, los tendremos que cambiar. 2. Esto es solo al principio de la partida, vale. Reparto 2 más para cada uno. Vale, ya está. Espera que me he mareado. Vale, ya. Ya está. Yo tengo otro personaje, por tanto saco otro personaje, saco otra, vale. Entonces, como yo soy la persona que más cartas ha cambiado al principio de la partida, voy a ser el jugador inicial, ¿vale? Estas cartas van a volver a la baraja, porque recordamos que en Alakazam solo podemos tener en la mano cartas con el símbolo de mano. Barajo un poquito. A veces salen todas de mano y a veces pues salen muchos personajes, otras cosas, trampas. Barajo y corto, va. Aquí tenemos el mercado inicial y empiezo yo. ¿Cómo empiezo? Escogiendo un personaje inicial que va a ser un poco en función de lo que tenga en la mano o de mis preferencias personales. Y como soy valenciano, igual que la empresa, pues voy a escoger el valenciano, que es el señor Pyrotechnic. Y me lo quedo aquí, lo pongo en nivel A. Este es mi personaje inicial, el nivel A. Xavi, ¿tú qué personaje quieres escoger? Yo, siempre que juego, cojo la gallega, Moura, aunque sea catalán. No se cumple lo mismo. Voy a coger la gallega. Muy bien, la Moura, que es un poco mágica, digamos. Y Ren, ¿tú qué personaje quieres? Yo quiero al Olenzero, el personaje Olenzero. vasco. Lo pongo delante. Declaramos que es como una especie de Papá Noel vasco que tienen allí. Con este juego se aprende mucha diversidad cultural. Vale, entonces empiezo yo. Empiezo con explorar el bosque, que es la fase 1. Tengo que robar una carta porque tengo un personaje. Robo y como es la de mano, me la quedo y paso a la fase 2, que puedo hacer una acción. Pues la acción va a ser... A ver... Vale, voy a ir al mercado, que es cambiar una carta del sombrero por las 2 cartas del mercado. Ya está. Ahora te toca a ti, Xavi. Vale. Vas al bosque. Pues cojo una carta. Si es de mano te la quedas y Sí. si no la enseñas. No, es de mano, es de mano. Y voy a hacer la acción que no sé qué voy a hacer, pero creo que... Pues creo que voy a hacer
A ver, no, espérate. Recuerda que Moura tiene Tenía su propia magia. propiedad muy mágica, por tanto tienes un rayo ya de energía mágica. Pues para voy a el hacer hechizo. un entrenamiento a sí misma con el Vale. relámpago que tiene. Hace el hechizo de entrenamiento y sube un nivel. Ya tiene su Moura nivel B. Yo, Vale. de acuerdo, yo hay la magia del bosque, No, tú hay coges- la explorar el bosque Sí. y me sale la Moura, a la cual venzo automáticamente porque tengo 2 contra 1. Vale. Y Sube de entonces nivel. subo de nivel a nivel B y como la Moura no tiene voluntad, No. 0, Pues ya No, está. no tiene resistencia a la hipnosis, entonces te la quedas directamente. correcto. Y Ren ya tienes 2 personajes. Yo Venga, tengo 2 personajes y haré una magia. Mi magia maravillosa consistirá en subir a nivel C el señor Olenzero. lo he hecho con el entrenamiento. Correcto. Vale. Me toca a mí. Yo robo una carta porque tengo un personaje y como es de mano me la quedo. Y lo siguiente que voy a hacer es doy una comida, un arroz al forn y suben todos mis personajes valencianos a nivel C. En este caso, uno solo. Uno solo. Y te lo tengo a nivel C ya. Venga, Xavi, te toca a ti. Mister. Cojo. Mira, me ha salido la Marusha. Ostras. Esa es la gran bruja gallega. Que no llego porque es uno de ataque contra 2, pero ¿La puedes vencer? sí, la puedo vencer con un +5. Vale, le tiene una poción de +5. Sube de Entonces- nivel la Moura. Y ahora tengo que sacar más de un 3, ¿no? Sí, tiene que sacar una dado más de un 3 porque tiene 3 de resistencia a la hipnosis. Para Vale, ver si la puede controlar. Con empate no vale, ¿no? Con empate no vale. Bien. Un 5, ¿vale? Ya está. Pues ya tiene 2 personajes. Y ahora... Atención porque Marusha es muy mágica y ya tiene 2 rayos, ¿eh? Ella misma. Por eso. Pues igual hago, a ver, una evidencia voy a hacer con las 2 de magia Vale. que tiene. Evidencias para mirar un enemigo final, lo mira él. Para Vale. saber qué enemigo hay ahí y los demás seguimos la partida. Venga, Ren. De acuerdo, yo voy a explorar el bosque. Hasta 2 cartas Acción porque tienes... obligatoria. Y me sale la Santa Compañía. Madre Salen mía. muchos gallegos, a la cual venzo automáticamente. Con este no sube de nivel. Y Necesitas sacar solo más de un 1 para vencer a la Santa Compañía. Pues un 5, con lo cual me quedo a la Santa Compañía. De acuerdo, entonces voy a hacer un ataque y voy a atacarte a la señora Marusha. Qué bien. Aquí ya empiezan los conflictos porque hay muchos gallegos en juego. Entonces, ¿con quién atacas a Marusha? Ataco a la Marusha con el señor Olenzero. 3 contra... 3 contra 2. Contra 2 y no puedo hacer nada. De así acuerdo, que con la nada. cual venzo. No, pero te lo Tiene, Ya, vamos a tiene ver. que intentar hipnotizarla. Sin noticia. Más de un 3 y un 3 o sea que no. Un 3, en principio no le noticias, a no En ser que principio tires... no lo hipnotizo. ¿No tiras ninguna poción? No. Pues ahí se queda. Lo he intentado, pero no... ¿Me ha lo quedo podido. yo? Sí, sí, porque te ha vencido, pero no te ha hipnotizado. Por tanto, se queda No he aquí. podido convencer a Marusha de que abandone tu ejército. Vale, robo una carta. Yo solo tengo un personaje. Y lo que voy a hacer es... No me gusta mucho que tengáis tantos. Bueno, voy a usar 3 rayos. Y voy a hacer la magia del bosque, que vale 3 rayos. Que cojo 6 cartas. Y 6. Y Te quedas una. sí, me quedo una y las otras las ordeno como yo quiera. Me voy a quedar este personaje, que quiere decir que no me lo quedo, sino que me voy a enfrentar a él. Y ahora voy a ordenar las otras. Acuérdate que un error común es ordenarlo al revés de como tú querías. Ah, bueno. Error común tuyo, será. No, a ver, un momento. Error común de personas que acaban de empezar a jugar. Sí, No es tu puede caso. pasar, puede porque pasar, no puede es el pasar. caso de ninguno de nosotros. Tenemos que calcular cuántas cartas robará cada uno. Para no... Para ponerme Él puede robar hasta 2, yo puedo robar hasta 3. Pues vaya, lo que os voy a dejar. Creo que no va a ser posible coger hasta 2. Ah. Eso nunca se sabe, depende de lo que... Depende de si hay cartas de mano o cartas Ay. de personaje o cartas de tiempo en esa selección de 5 cartas. Vale, yo lo dejo así. Esa es la magia más temida porque da mucho control a la persona. Bueno, yo con 3 contra 2 lo venzo, no puedo subir de nivel porque ya es al máximo. Y tiro el dado para ver si saco más de un 2 y así lo hipnotizo. Y de oca a oca, Un tiro porque me 6. toca. Vale, pues tengo ya 2 personajes valencianos. Y te toca a ti. Claro, que era la magia. Claro. Sí. Vale, pues cojo... bueno.
No está mal. Bueno, no sé si se puede hacer. Y sigues, y sigues. Y sigo. Hasta 2 porque tienes 2 personajes. Vale, perfecto. Pues lo que voy a hacer es la carta que me ha salido ponerla en la Marusha, Vale. que es como que no me la pueden. Sí, le ha salido una escoba, pues ha puesto la Marusha encima de una escoba para bloquearla y así ya nadie se la puede robar. De acuerdo. Ren, Magia, o sea, explorar el bosque. Hasta 3 cartas. 1, 2. ¿Habéis tres. visto qué bonito os lo he puesto? Sí, precioso. De hecho, te tomo la palabra. Te tomo la palabra. Y yo también haré una magia del bosque con 1, 2 y 3. Vale. Entonces, si podéis darme 6 cartas. 6, ¿no? ¿Son? Sí, dale, las doy yo. Venga, va. Venga. Estamos un poco lejos entre. Me voy a ordenar un poco para que nuestros espectadores en sus casas puedan ver las cartas y no se mezclen. Son cartas que están muy bien. De acuerdo. Pues yo creo que me voy a quedar con esta. Sí. Madre mía. Y os voy a poner. Vas a tener que vencer a ese personaje si te lo quieres quedar. Sí. Ren ha escogido los Reyes Magos, que son un personaje que tiene estrellas multicolores, quiere decir que puede sumar puntos de cultura con cualquiera de las 5 culturas, porque los Reyes Magos pues, son de todas partes, ¿no? Pues sí. Así que es una carta bastante interesante para todo el mundo. De acuerdo. Y lo estoy haciendo al revés de como yo quería. Mira. Ren está... haciendo el error. ¿No? ¿Cómo se dice esto? ¿En casa de herrero cuchillo de palo? O Correcto. no, bueno, no sé, Uy, no sé si sí. cuadra esto aquí. Vale, ¿ya lo tienes? Correcto. Venga. Enseño a mis espectadores lo que se va a encontrar en Rey. Bueno, primero tienes que vencer a los Reyes Magos, ¿eh? Ah, es verdad. Pensa los Reyes ¿Con Magos. quién atacas a los Reyes Magos? Ataco con la Santa Compañía. Que tiene un 1. Hostia. Madre mía. Más 10. Más 10. Y el dado. El dado está aquí. Sube de nivel la Santa Compañía, ¿eh? Porque acaba de ganar. Correcto. Sí. Uy. 3. Un 3. tres, Y ¿qué? tiene un 3 los Reyes Magos. ¿Tienes una poción de dado? Venga. Tiene de todo. Muchas gracias. Vale, pues me toca a mí. Yo robo hasta 2, que vamos a ver lo que me ha puesto este señor. Vaya por Dios. La trampa... Me ha puesto la trampa de Halloween. Hay que tener en cuenta que es una trampa que tampoco te va a Bueno, afectar trick or treat, dice truco o trato. muy Puedes negativamente. o regalar la mitad de las cartas a los otros jugadores o enviar a un personaje de los míos al cementerio. Pues voy a decidir la mitad de las cartas a la baja, ¿era? A la baja, a la baja. O sea, O sea, solo una. tienes que dar una a Sí. quien quieras. Pues te voy a dar una a ti. Hombre, sí, que él tiene. No, a ti no te voy a dar nada, pero lo que no sé es cuál Vale. te voy a dar. Hombre, es que tú también tienes... A ver. Él tiene mucha magia y Tengo tiene mucha 2 magia. magias para siempre y jamás. Mucha magia, poca diversión. No, espera. Yo también esto- tengo un poco de no magia. sé qué sentido tiene. Espera. Bueno, te la doy a... Te la doy a ti. Hala. Venga. Y ahora sigue mi acción. Que es- y ahora, esto, si las trampas desaparecen... Y yo lo que voy a hacer... Pues mira, Mira, me ha robado el. voy al mercado y dejo una carta y cojo 2, porque estaba liado. Y te toca a ti, Xavi. Vale, pues cojo. Mira, me ha tocado la escolaria. O él, perdón. Vasco. Bueno, te ha tocado, te lo ha puesto él, ¿eh? Pues sí. Ah, es verdad que me has puesto tú. Y está un poco mal ganarlo. De hecho, Tiene 3 de ataque, estoy un poco mal. 3 de porque combate. No voy a poder ganarla. Podrías atacarlo con la Con Marusha. la Marusha entonces no se me Sí. muere, ¿no? Con lo cual vamos a hacer esto. Y esto se va a la Vuelve al baraja, ¿no? bosque, sí. En el punto donde yo quiera, ¿no? Bueno, y tienes que barajar. Ah, vale, tengo que Digamos que la escolaria... barajar. Y las que había puesto él también. Sí, se baraja todo. Vale. Esto ha pasado porque ha sido derrotado por el Escolari, pero como estaba en una escoba no se ha muerto y el Escolari vuelve al bosque, porque no lo ha podido vencer. Vale. Y ahora tu fase de acción. Esto no me gusta mucho. Entonces. Recordemos que podéis hacer ir al mercado, Creo que voy a hacer. Ah, no, usted por la puedes mano. dar objetos a tus personajes
Puedes No. combatir contra otro personaje o incluso podrías hacer una magia de todo el libro de, de Sí. encantamientos que tenemos aquí. Y El libro de hechizos Sí, ¿cómo de no? nuestro pergamino mágico. Vale, no, pues voy a hacer una magia al bosque, sí. Que es un poco lo que Muy ha bien. dicho todo el mundo, pero bueno. Esa es la magia más temida porque es una magia que te da bastante control. Voy a coger esta para mí. Y... Hay una carta, ¿verdad?, que permitiría deshacer... Hay una carta que es el sapo caótico, que es una carta extraordinaria que se puede conseguir en promociones especiales, Venga. que tiene la habilidad, el carácter caótico que deshace el orden del bosque o el orden de aquí. Ya está. Entonces, vale, Ren, te encontrar. toca. Te toca a ti, Ren. Sí. Se trata de un personaje inicial. Yo robaré hasta 4 cartas. 1 y 2. De acuerdo, muchas gracias. Venzo al Olenzero con mi Rey Mago, que sube de nivel, y voy a ver si lo hipnotizo. ¿Me Ahí, podéis lo pasar? tienes aquí. Aquí está. Opa, Y tiene un 4, Un con lo 4. cual mi Olenzero ya tiene su hermano. ya empieza Madre mía. a tener su Tiene muchos enjundia. personajes, ¿eh? Entonces, mi jugada será una jugada maestra. Vaya. Voy a candadear a mis queridos Bueno, Reyes los- Magos. lo- A mí los Reyes Magos últimamente no me traen lo que quiero, pero como mínimo no se van a Lo poder ha puesto escapar. sobre una escoba, entonces está bloqueado. Vale, yo tengo 2, pues robo hasta 2 cartas. Vale, he robado 2 y... Todos tenéis personajes asegurados menos yo. Soy un poco desgraciado, ¿o no? No sé, a ver. Es que lo que tenéis... Claro, los Reyes Magos me gustaban. Eres desgraciado, pero no del todo, porque No. Yo no eres la persona que menos personajes tiene. No. Pues oye, yo te voy a atacar a tu Moura con mis moros y cristianos. El moro y el cristiano. Tiene 2 y tu moro tiene 1. Pues venga, quédatela. Pues sube de nivel y debería tirar el dado, pero como tiene 0 de hipnosis, Uy, de perdón. resistencia, Puede ser. pues me lo quedo. Y ya está. Y así he subido de nivel y tengo un personaje más. Te Muy toca, Xavi. Te acabas de convertir en la bruja desgraciada, Xavi. Qué bien, qué ilusión. Porque hay un hechizo y que 2. si eres el que menos personajes tiene, puedes hacerlo. Que serías tú, Sí, sí. si quieres. Pues igual la voy a hacer, ¿eh? Del mazo de mercado de aquí, Sí. ¿eh? Pues creo que voy a hacer una bruja desgraciada, ¿eh? Que escoger Tienes dos, que ¿vale? pillar las 2 cartas que te dé la gana sin Espera, desordenar no, mucho el mazo. perdón. Voy a hacer un déjà vu. Que Vale. son 4 magias, que son Sí. 2, 3 y una 4. Vale. Y voy a hacer 2 Un acciones. déjà vu es que te permite conjurar 2 acciones. Una es la bruja desgraciada. Vale. Voy a coger En el mazo puede coger las cualquier 2 cartas que quiera porque es el jugador que menos personajes tiene en este momento. Se queda las que quiere y no desordena el resto. Vale, me quedan estas 2. Y ahora tu siguiente acción. Mi siguiente acción. La bruja desgraciada vale 0 rayos, 0 de energía, por tanto se hace gratis, digamos. Voy a hacer. Creo que. ¿Puedo volver a usar esto? Sí, estos se rayos de recargan, energía? los rayos de los personajes se recargan. Vale, pues creo Si que. frota las manos, eso significa que... ¿Qué otra magia del bosque? Claro, depende de a por qué tipo de personajes vayas. Por ejemplo, si tienes bastantes personajes gallegos, vas a tener mucha más facilidad para conjurar hechizos que si tienes otro tipo de personajes. Por ejemplo, los vascos tienen más puntos de combate, los gallegos tienen más energía mágica, algunos catalanes son ahorradores, los valencianos y los andaluces tienen habilidades sociables a veces. Entonces jugamos un poco con los tópicos, ¿no? de la cultura de cada sitio. Vale, pues voy a hacerlo así. Vale. Oye, espero que le hayas puesto cosas malas porque este hombre está fuerte. Tampoco vi mucho Ya, malo, ya. ¿eh? O sea que... Vale, venga, Ren, te toca. Voy a hacer mi explorar el bosque. Él con roba 4. hasta 4 cartas. ¿O no? o A no. quien venzo ya si se automáticamente queda- con mis reyes mágicos. Les sirve para subir de nivel. Y tiro el dado para saber si 2, 1, Te lo quedas. Se me queda, sí. Tiene que una colección de culturas. colección. Eres bastante multicultural. De No, acuerdo. no ha salido ni catalanes ni andaluces de momento. No están aquí. Están aquí estos muertos aquí en el cementerio. Yo voy a hacer un
un intercambio. Vaya. No. Y ahora nos ponemos a temblar. A temblar. A temblar, a temblar. A ver, vamos a ver. Mis espectadores vean las cartas. Voy a hacer una magia del bosque. 1, Con la Santa Compañía. 2, 3, 4, 5 y 6. Como apenas tengo cartas, vamos a... Uno. Tenemos esta. Pues la verdad es que... La magia del bosque es muy golosa, pero a veces no te sale nada que realmente te pueda interesar, entonces depende. Aunque recordemos que antes a mí me ha puesto una trampa, gracias a la magia del bosque. ¿Quieres que te ayudemos? Sí, está un poco pobre. Venga. Muy bien. Lo que te has quedado es una carta de mano, por tanto lo enseñas. Yo tengo 3, hasta 3 robo. 1, 2 y 3. Oye, pues mira, pues no me disgusta. Ni tan mal. Exacto. Pues mira, Ren, yo siguiendo con mi estrategia bélica, voy a atacarte. Con mi Moro y Cristiá voy a atacar a tu señor Pirotecnic, que quiero 2 señores Pirotecnics. Va. ¿Quieres tirar alguna poción? Él podría tirar pociones para defender No su... me voy a defender. 3 contra 1, ¿eh? 3 contra 1, vale, pues te gano yo, subo de nivel mi Moro y Cristiá porque he ganado y tengo que sacar más de un 1 para hipnotizarlo. Un 5, pues se viene conmigo, fácil de hipnotizar y ya lo controlo también y tengo 3 personajes valencianos, te toca a ti. ¿Sí? Pues venga, 1 y 2. Y voy a hacer mis acciones, o mi acción, pero igual van a volver a ser 2. Claro, Es que tengo mucha magia, entonces... tiene permanentemente 3 rayos Y con una más voy a hacer otra vez déjà vu. el déjà vu, que son 2 acciones consecutivas. Y como me recargo otra vez las magias, primero voy a subir de nivel. Bueno, no haría falta esto. No, puedes subir de nivel con tu propia magia. No, pero del todo la quiero. No sé, a tope con la Marusha. Le da... ¿Eso qué es? La comida, el polvo a feira. Esto es no pulpo a la gallega. Pulpo a la gallega. Sí. Y los tiene ya dos en el nivel C. Y entonces voy a... Debo añadir que es uno de mis platos preferidos. Información muy interesante. Me encanta. Y creo que, no sé si atacar a Ren otra vez, pero le estamos machacando un poco. No, pero a mí... Pero yo quiero mi ejército gallego, entonces le voy a atacar la Santa Compaña con la Marusha. ¿Santa Compañía cuánto tiene? 2. 3 contra 3 2. contra 2. Uy, él usa más 5, por tanto él tiene ahora 7. Esto, ahora tengo una duda, ¿esto lo puedo usar ahora? Sí. Sí, vale. Voy a usar esta carta que es quitarle la Sí, última... la carta. poción de robo automáticamente no te la quedas, te la quedas. Me la quedo. Sí, pues le ya. robas la última poción que ha usado el rival. Pero podemos seguir usando si quieres. ¿Quieres usar otra poción? No. Por tanto, me la quedo. Sí. Tengo que No, sacar más subirías de de nivel, está al a máximo. tope. Y tengo que sacar más de 1, ¿no? Que, perfecto. Un 6. Y me la quedo a nivel B. En el nivel que estaba te la quedas muy bien. Pues mira, Xavi, que bien. Nos estamos especializando, veo Vale. bastante. Ya tengo 6 estrellas gallegas. Tú vas a por los gallegos, pero que yo está bastante claro. Valencianos, Yo voy a vascos. explorar el bosque porque tres. esto... Y aprovecho para preguntarte, Enrique, ¿cómo se te ocurrió? Otro, oye, qué Claro, suerte. porque si está de vascos. Estoy de vascos, pero mi Pero problema es que- es... El problema de los vascos es que son muy fuertes también para Son muy conseguirlo. fuertes. Entonces, Pero tiene- lo venzo con los Reyes Magos. le echa un +1 de espada, por tanto tiene 3 más 1, 4, que gana a 3. De Tiene acuerdo, que sacar dadme el dado. más de un 2. No sube de nivel porque está ya al máximo y tiene que sacar más de un 2. Que sí, un Un 3. 3. Se lo queda. Vale. Si el dado te falla, siempre tienes pociones de dado también De para acuerdo. mejorar las tiradas de dado. Yo voy a hacer un Alakazam.
con ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vale, él tiene 9 estrellas ya, del mismo color, tenemos rojas. Si ahora saca aquí un personaje que tenga 7 7 u 8, 8, habría ganado la o partida. sea, que son el Black Friday. Y si no, perdería un personaje ¿Y que Halloween? moriría. No, es el Black Friday y el Fast Food. Y Fast Food. Si no, perderías un personaje que iría aquí y la partida continuaría. Pero, atención, yo voy a usar un muñeco del vudú. Que Bien. lo que dice es que yo cancelo tu Alakazam o cualquier acción que pudieras De hacer. acuerdo. Esta carta se retira de la partida, ¿vale? Solo hay 2 y no puede volver a salir. De acuerdo. Así que la cosa se está poniendo tensa. Yo voy a robar hasta 4. 1, 2. Vale, me sale la castañera. Mira, un personaje catalán. Entonces, para robar, ¿con quién voy a batallar? Pues voy a batallar con el señor Pyrotechnic. Creo. Sí. Con el señor Pyrotechnic, así mi señor Pyrotechnic sube de nivel porque lo venzo. 1 más 1, 2. Tengo que tirar el dado para ver si me la quedo. Me la quedo con un 3. La castañera lo que tiene es que es ahorradora, y eso quiere decir que al principio de cada turno, si tienes un personaje ahorrador, siempre vas a robar la primera carta del mazo de mercado. Así que te va dando cartitas poco a poco. Pero eso será al siguiente turno. Y ahora mi acción. Me da mucho miedo porque Ren está a punto de ganar. No sé, Xavi, si tú vas a hacer algo contra él, porque tú también tienes muchos... No sé qué voy a hacer. A ver, secreto. Secretos. Pues mira, yo voy a atacar a Ren para impedirle la victoria, obviamente. Y te voy a atacar... Es que tiene pocas cartas en la mano, así que yo creo que no se va a poder defender mucho. Creo que tiene una, por lo que veo. que igual sabemos la que es también. Puede ser, puede ser. Si tenéis un poco de memoria. Si tenemos un poco de memoria, deberíamos saber qué carta es la que tiene. Pues yo no tengo No. memoria. Bueno, Pues, no pasa bueno, nada. bueno, yo Esto te- es una ventaja. Yo te ataco. Me puede atacar perfectamente Te voy a atacar. y arriesgarse a que esta carta Sea maléfica. sea horrible. Podría ser, porque puede ser una carta horrible, pero o no. Yo te voy a atacar, pues para no arriesgarme tanto, porque si yo te ataco y pierdo, Pierdes un me personaje. puedes tú. Podrías perder. Podrías hipnotizar a mi personaje, entonces Correcto. es un poco arriesgado. Pero entonces voy a atacarte con la Moura, que mira, si la pierdo, pues. No, pero es que entonces, si la ataco con la Moura, subirá de nivel la Moura, y yo no quiero que suba de nivel la Moura, quiero que suba de nivel otro. Así que sí, mira, hemos venido a jugar, ¿sabes? Así que te voy a atacar con el señor Pyrotechnic, Número 2. que solo tiene 2 de ataque, contra... Olencero. Lencero 1, Lencero 2. Y... Olencero de A No, contra la Escolari, con más 10. Bumba. con más 10. O sea, yo tengo 12. Muy bien. Y yo creo que la carta de Ren no... No tiene. era la- No era una carta llega. terrible, No llega a tanto. Vale, no llega para tanto. Pues entonces, sube de nivel mi señor Pyrotechnic, que es lo que quería también, y tengo que sacar más de un 2. ¡Uy! Y he sacado un 2. Pero le he hecho un más 1 de dado y por tanto tengo 3. No creo que puedas usar nada, no sé que sea una poción de robo. Entonces me lo quedo. Ha habido un momento de nervios. Sí, sí. Entonces me lo voy a dejar aquí porque este es... Así, al menos, he subido de nivel y he impedido que Ren gane. Te toca a ti, Xavi, que tú también... Esto me lo quedo. Son 3, ¿eh? 1, 2 también me la quedo. Y la tercera, pues también. Me quedo las 3. Son de mano. Y entonces, pues, haré uso de mi magia, obviamente. Tú tienes 4 rayos ahí muy mágicos, o sea... Voy a hacer otra vez un déjà vu, que Claro. no tengo que hacer nada, o sea que son 4. Doble acción. Doble acción. Acción número 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este amor también me da mucho miedo, es que yo no sé por qué no lo has atacado. Una Yo le he es atacado, subir pero de no he nivel vencido. esta, Correcto. por tanto, Todas de nivel. De momento tiene a la vista 7 puntos ya. 7. Y voy a atacar a Enric, a la Moura, obviamente. Obviamente. Con esta, con Marusha, que encima no la puedo perder.
Que tiene Y tiene 3. 3. Tiene 3 contra 1. Pues mira, yo no me voy a defender. ¿No? Así que te lo quedas. Vale. Te la quedas porque tiene 0 de resistencia a la hipnosis. Y ya me la quedo. Pero te da 0 puntos de Me da momento. 0 puntos, no tal. Y tu otra... No, No, ya he hecho- has subido de nivel y has atacado. Yo voy a robar mis hasta 3 cartas de la Faxe. Exploramos. Se queda aquí. Peregrino. Subo al señor Olenzero. Vale, porque ha ganado automáticamente y debe tirar el dado para ver si se queda al peregrino. Un 1. No me lo quedo. Entonces, como la ha vencido pero no ha sido hipnotizado, pasa al cementerio, ¿vale? De acuerdo. Tenemos que decir que no lo hemos hecho todavía, pero se puede revivir a un personaje de aquí pagando 4 rayos. Que Ya. de hecho, Podría hacerlo, pero no había... ya. Catalanes y Yo andaluces te no me ataco esa impresionan. Moura. ¿A la Moura 2? Con el señor... Con los Reyes Con los Magos. Reyes Magos. Sí. Tiene 3 de ataque. 3 contra 1, ¿no? Sí. Si empato, ¿me la quedo yo? Te la Sí, conservo, sí. la conservo. La defensa solo tiene que empatar. Vale, pues la voy a empatar. Con un +2. De acuerdo, pues ya está. Vale. Vale, pero entonces tú subes de nivel, ¿eh? Ah, vale. Sí. Perfecto. Y lo que podrías es intentar hipnotizar a sus Reyes no Magos, puede pero ser. como están en una escoba, están bloqueados y no se pueden Está robar. volando por el cielo, no lo pillo. Están volando Reyes Magos en escobas. ¿Qué os parece? Vale, entonces yo tengo... Bueno, Soy ahorrador porque tengo mi castañera catalana ahorradora, por tanto, cojo la última carta que había en el mazo mercado y robo hasta 5 cartas del bosque. 1, Vale. 2, hasta 5, ¿eh? 3, 4 y 5. Muy interesante. Vale, entonces Tan interesante que igual gano. lo que voy a hacer... el señor Xavi está a punto de ganar, ¿eh? Ojo. Yo creo que igual va a ganar ahora Enrique. Sí. Ha recibido muchas cartas y está sonriendo. Bueno, yo de momento tengo aquí 3, 4, 5, 6, 7 puntos valencianos solo. Lo que voy a hacer va a ser usar 2 rayitos para hacer una evidencia. Y así voy a mirar una de las cartas de aquí. Miro esta, la segunda. He mirado esto y ahora lo que voy a hacer es una Alakazam final. Alguien se lo... ¿Alguien me lo quiere bloquear? Mira, yo tengo 2, 5, 6, 7 y 2 puntos valencianos adicionales con la mantilla en causa. Tengo 9 puntos. ¿Alguien le cancela? No tenemos nada, creo. Pues, ¿eh? Pues chan, entonces chan, destapo y con 9 he ganado a Fast Food. Por tanto, los valencianos han derrotado a la comida basura americana y he ganado la partida. Ya está. Pues ha Muy sido buen una, juego. te debo decir, es una partida muy interesante. Ya, como hemos visto, es media horita que se tarda y en media horita te echas unas risas. Sí, Yo te hay- puedo hacer una pregunta. Sí. No sé si te la puedo hacer, pero ¿cómo se te ocurrió este juego? ¿Cómo se me ocurre este juego? Sí. Bueno, pues yo siempre soy muy crítico con la sustitución cultural un poco que estamos sufriendo de, pues eso, de Estados Unidos y tal, ¿no? Y así con un poco de humor, lo de que desde hace unos años que estamos empezando todos a celebrar como locos el Halloween, por ejemplo, o lo del Black Friday, que es una cosa que tiene relación con Acción de Gracias en Estados Unidos y aquí se hace también y no sabemos ni por qué, ¿no? Claro. Y entonces, pues de una manera divertida y también como yo soy bastante amante del folclore, pues de nuestro folclore, pues he intentado plasmarlo en este juego, ¿no? Y es un juego que además tenemos que decir que aunque no los hemos leído, cada carta tiene frases en la lengua del territorio en cuestión, ¿no? Por ejemplo, claro, aquí en vasco tiene también, pero no lo sé leer, bear, aezcolaria, edo, persolaria. O Aquí sea, también tenemos al penitente que dice: está más tieso que un portero en un futbolín. Entonces Y hay- tenemos al tío de Nadal que dice: caga tío, avellanes i turró. Si no vols cagar, et donaré un cop de bastó. Que significa caga tío es el tronco este de Navidad. Avellanas y turrones. Si no quieres cagar, te daré un golpe con el bastón. Súper pacifista. Súper todo. pacifista. La Este es cocina el- catalana. no sé si- Y muy poco escatológico también. Sí. O sea, No, pero si queréis comentemos un poco la partida porque yo creo que ha sido bastante... Tengo que decir que todos hemos estado a punto de ganar porque creo que si no ibas a ganar tú ya. tenía bastantes posibilidades, sí. O sea Porque que- yo sabía esta, que era un 9, creo recordar. Sí, Sí. era 9. Y bueno, con la déjà vu y todo, creo que iba a ganar, creo. ¿eh? Y lo que hemos visto es que han sido estrategias bastante diferentes porque yo he sido muy guerrero porque no tenía mucha magia. Tú en cambio todo el rato has estado haciendo magias con déjà vus Ha y sido muy esto. mágico lo mío, sí.
Y tú has ido, bueno, tú has ido un poco a lo que te ha salido, pero sí que es verdad que has ido a asegurar los Reyes Magos, ¿no? Estas son muy codiciadas. Que era el comodín un poco, ¿no? Y has intentado también la estrategia de la magia del bosque, ¿no? De intentar colocarnos... No he tenido mucha fortuna, te tengo que decir, porque ya se sabe que con la magia del bosque eres un esclavo del mazo del bosque. Exacto. Y en el bosque te puedes encontrar criaturas maravillosas y objetos que son útiles, pero a veces no Tú eres son muy tan fan, útiles. siempre que juego con él hace muchas magias de bosque y hay gente que hace muchas magias de bosque. Y a mí, Hemos en hecho cambio, mucha magia del bosque, hemos de decir. Yo no mucho, porque yo soy más de lo asegurado, de lo que veo, ¿no? Entonces yo si veo que tú tienes un personaje valenciano, ¿para qué ir a buscarlo al mazo? Voy a ir a robártelo batallando, ¿no? Es Pues está bien, otra estrategia. más conservador. Más conservadora. Como soy yo. Y aún así has ganado la partida. Sí, O sea, que no. es una estrategia totalmente válida. Hemos visto que cada uno hemos jugado con un equipo diferente, o sea, no nos hemos empezado a pelear por el mismo equipo. Y una cosa curiosa, muy curiosa, es que hemos sido fieles a nuestro equipo inicial. Es verdad. Esto no es necesario. No sé. O sea, tú puedes escoger un personaje inicial y luego, en función de los personajes que salgan o de tu estrategia, pues centrarte en otros personajes. Es que ¿no? más que no, o sea, no es muy habitual. Yo las veces que había jugado era un poco de... Empezabas con muchas culturas a la vez, al final ibas a por una, pero al principio era un mix de Debo todas. confesar que yo he estado a punto de traicionar a mis personajes vascos con los personajes gallegos, pero... Es que has empezado con gallegos. Han volado Y aquí y... están. También depende, lo que tiene el juego yo creo que es que tiene una bastante rejugabilidad porque cada partida es diferente porque, por ejemplo, aquí no ha salido ningún andaluz. Y catalán, ¿no? Catalán ha salido uno, Castañera. pero esta habilidad solo se ha usado una vez, entonces depende de la partida, pues igual salen otro tipo de personajes y las sensaciones son un poco diferentes. Por ejemplo, tampoco ha salido ningún personaje sociable, que son personajes que suman sus puntos de ataque a otros. Las culturas han sido con el personaje inicial. Sí, o sea, sí, tú has sí. cogido el valenciano Sí, y yo... sí, es lo que Entonces comentaba. hemos sido fieles. Así que... No es algo necesario. No. Pero bueno. Y nada, si os ha gustado, pues podéis tener más información en YouTube, en nuestra web, en nuestro canal tenéis lo que hemos comentado, tutoriales, porque es un juego que aparentemente es un poco largo de explicar porque tiene unas instrucciones que igual pueden parecer largas, pero luego, como habéis visto, es bastante fluido, los turnos son bastante rápidos. Las cartas no tienen texto, realmente son todo iconos y números, por tanto... Con esto se explica todo, sí, de hecho. O sea que... Esto no hemos explicado mucho, es como la típica chuleta, que es el pergamino mágico, que te dice las diferentes acciones y luego te dice los diferentes hechizos que tienes y la energía mágica que necesita cada hechizo. Y realmente es un buen resumen, ¿no? Pues sí, la verdad, con esto... Tú que no eres muy jugón, un poco Esto me jugón, ayuda un ¿no? montón, Esto te ayuda ¿no? mucho. O sea, Sí, o sea, ¿lo encuentras complicado el juego? O... No, es lo que has dicho tú, que cuando te pones a jugar es bastante sencillo y rápido, o sea que recomendable. También, yo tengo entendido también que este juego nace un poco a raíz del éxito del Superventas de Zombie Paella, que es La Fallera Calavera. Sí. Que es un juego que es un poco traslada la cultura valenciana un poco Sí. al juego, Sí, la Fallera Calavera a la diversión. es un poco con la misma idea que del folclore, pero solo centrado en la cultura valenciana. Y lo que quisimos hacer con este juego, que vino unos años después de la Fallera Calavera, era expandir un poco el concepto a otros sitios de la península ibérica, pero sin que fuera sin replicar el mismo juego de la Fallera Calavera, porque no es el mismo juego ni mucho menos. Sí que es verdad que tiene elementos que son muy propios de mí cuando hago juegos, que es que haya mucha o bastante interacción entre jugadores, y luego lo de los combates también, igual que en la Fallera Calavera, aquí también hay combates, con la diferencia que aquí tienes personajes que siempre te acompañan y que van subiendo de nivel, ¿no? Que es lo que hemos visto, que giras a los personajes y es un poco la innovación que tiene este juego, que tiene personajes que ellos mismos suben de nivel y mejoran sus estadísticas cuando los vas girando, ¿no? Yo creo que esto te da una sensación de evolución que es bastante satisfactoria, ¿no? Porque vas como coleccionando, ¿no? Y ampliando. Y bueno, y evidentemente pues a los que les ha gustado la Fallera Calavera, espero que jueguen a la Kazum, y a los que no conocen la Fallera Calavera, yo creo que también van a poder disfrutar. En la web de la Fallera Calavera, en Zombie Paella, podéis encontrar traducciones de todas las cartas y del reglamento de la Fallera Calavera, por si os queréis animar a jugarlo, aunque esté en valenciano. Pues bueno, yo creo que lo dejamos aquí.
Y nada, seguimos hablando y respondemos a todos vuestros comentarios que nos queráis hacer en los comentarios de YouTube o si queréis contactarnos vía redes sociales. Aquí estamos. Bueno, ¿lo habéis pasado bien? Muy bien. Yo, la verdad es que he Aunque estado, no lo veis, también se lo he pasado bien. estado a punto de ganar y yo quiero mi revancha. Venga, pues eso lo jugamos, pero tras las cámaras. Que vaya bien. Adiós. hasta luego. Adiós.